Lecciones de Esperanza. Un saludo muy especial para todos ustedes. Bienvenidos a Lecciones de Esperanza, un espacio en el cual estudiamos las Sagradas Escrituras y queremos cada día crecer en el conocimiento del plan de Dios para nuestra vida. En esta oportunidad tenemos un invitado muy especial. Hacemos referencia al pastor Joel Rebollo. El pastor Joel Rebollo es líder juvenil y del Departamento de Mayordomía en la Asociación de la Costa Atlántica con sede en Barranquilla. Y hoy tenemos este privilegio enorme, pastor Rebollo, de saludarte, de darte la bienvenida para analizar un tema fascinante. Cómo Dios se acerca a los seres humanos estableciendo algunos pactos de misericordia basados en su amor para poder desarrollar nuestra vida en esta tierra. Así que bienvenido y que podamos disfrutar con nuestros oyentes y televidentes este espacio de estudio de las Sagradas Escrituras. Así es, Pastor Anaya, muchas gracias por la invitación y para mí es un gusto enorme poder compartir con todos los que en esta hora también ven y escuchan este programa. Cuando hablamos de pactos, sin duda alguna hacemos referencia a compromisos. Así es. El establecer pactos es establecer compromisos para el desarrollo de proyectos en conjuntos. Uno no hace un pacto con cualquier persona, lo hace con una persona especial, escogida, que sabe que tiene la capacidad para desarrollar el proyecto. Ahora, cuando hablamos de los pactos que Dios hace con los seres humanos, Dios ve una posibilidad en nuestra vida para confiarnos esas responsabilidades. La verdad es que es un aspecto bastante tremendo pensar en que Dios, en su gran amor, en su grandeza, se atreva a hacer pactos con nosotros. Sin embargo, en su misericordia, sin duda alguna, muestra esto. Y los pactos que hace Dios con nosotros, los hace reconociendo que aunque somos limitados, Él nos sustenta. Así que, por su amor, por su misericordia, se ha atrevido Dios a hacer pactos con sus hijos. Sí, y me gusta mucho esa frase que tú acabas de mencionar, porque Dios es el que toma la iniciativa. No somos los seres humanos. Por lo general, cuando Dios toma la iniciativa para establecer el pacto con los seres humanos, estos pactos son bilaterales. En otras palabras, ambas partes tienen compromisos por cumplir. ¿Cuál piensas tú, de acuerdo al estudio de la Biblia, es el pacto más importante que Dios establece con los seres humanos? Definitivamente, pastor y apreciados, el plan de salvación es el pacto enorme, maravilloso que Dios se ha dispuesto a hacer con sus hijos. Si realmente el ser humano, perdido por su naturaleza pecaminosa, sin ninguna esperanza, sin ninguna proyección de vida, sin nada que proponerle al Señor para poder mejorar nuestra calidad de vida, ahora Dios se acerca y toma la iniciativa y nos dice a todos, sin ninguna distinción, de ninguna naturaleza, aquí está un pacto que quiero hacer contigo, un plan de salvación. Y ese plan de salvación, Dios lo ha colocado para tener satisfacciones para esta tierra, pero sobre todo para el reino de los cielos. Recuerdo en alguna conversación anterior haber mencionado justamente que cuando Dios se acerca al ser humano para darle un compromiso, para darle alguna responsabilidad, lo hace con el propósito no de amargarle la vida al ser humano. Definitivamente. Lo hace con el proyecto de hacerlo crecer, desarrollar, que piense diferente, que alce su vista al cielo, que tenga otra opción de vida. Porque a veces nosotros podemos estar sumidos en nuestros propios problemas, estar encartados con nuestras propias dificultades, no ver más allá de las nubes grises que ocultan el sol de la alegría. Y ahora Dios se acerca y nos dice, aquí está un plan de salvación, un pacto que quiero hacer contigo. ¿De qué manera se inicia ese proceso para establecer el pacto con el Señor? Bueno,
Pastor, definitivamente, como usted lo mencionó ahorita, Dios toma la iniciativa, Dios en Cristo Jesús estableció todo lo necesario para que se diera, pero es importante que la primera tarea pactual que tenemos es escuchar su voz, es atender sin duda alguna su invitación. Ya en Jesús está dado el plan, sin embargo, hay una parte que nos corresponde en el pacto y eso es atender la voz de Dios, creerle, aceptarlo. Por tanto, es importante nuestro actuar en esto, porque si bien es cierto Dios dio la salvación para todos, lamentablemente no todos se salvarán, porque hay quienes definitivamente no han escuchado la voz de Dios. Y es importante hoy reconocer que para que el pacto se dé efectivamente, podamos atender su voz y seguir sus requerimientos. Sí, y lo leo de las Sagradas Escrituras, el libro de Deuteronomio. Si tienes tu Biblia, ábrala junto conmigo para que confirmemos juntos la declaración del Señor. Deuteronomio, el capítulo 28, versículo 1 y 2. Así declara la palabra de Dios. Acontecerá que si oyes atentamente, qué interesante, la primera declaración del Señor cuando establece un pacto con el ser humano es el desafío a que escuchemos su voz. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones si escuchas la voz de Jehová tu Dios. Qué importante, Dios toma la iniciativa, pero requiere en su sistema pactual una reacción del ser humano. Y esa primera reacción es escuchar la voz de Dios. Y quiero preguntarte, para que tú lo contestes de manera individual allí dentro de tu corazón, ¿cuál ha sido la respuesta a ese pacto de salvación que Dios quiere establecer contigo? ¿Estás tomando tiempo para escuchar la voz de Dios? ¿Estás tomando momentos de poder escuchar a nuestro Dios a través del estudio de su palabra? Ese compromiso que Dios quiere para bendecirte. Los pactos que Dios realiza con los seres humanos son para el bienestar de los mismos seres humanos. Y si ponemos a Dios en primer lugar, la palabra de Dios registra que Dios se encargará del resto de las situaciones. Qué hermoso ese pensamiento. Así es. Y la palabra del Señor también lo reafirma, apreciados. Mateo 6:33 bien expresa: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Así que cuán importante es en nuestra vida poder darle a Dios el primer lugar. Sí. Otro aspecto que me llama mucho la atención es que Dios puede dar abundancia, ha prometido abundancia, tanto en salud como en inteligencia y sabiduría, abundancia inclusive de bienes materiales, abundancia de todo. En nuestra conversación pasada también hablábamos acerca de que Dios es el que suple todas las necesidades del ser humano, pero me gusta mucho la declaración que podemos encontrar también en el estudio de la Biblia de que Dios promete abundancia no de manera milagrosa, aunque Dios tiene el poder para hacer grandes milagros y de hecho lo ha realizado en muchas ocasiones, hacer que las cosas abunden de manera milagrosa, pero no es el método de Dios. Aunque Dios puede hacerlo, su método preferido es dándonos orientación de cómo hacer las cosas para que nuestra vida sea de éxito. ¿Qué ejemplo pudiésemos establecer en esta ocasión para confirmar que Dios da las instrucciones, que si las damos paso a paso nos llevarán al éxito? Bueno, pastor, se me ocurre pensar en el uso de las florescencias en el cuidado de las plantas ornamentales. Las flores no salen de la noche a la mañana.
Es un proceso. Así es un proceso. Por tanto, aún si colocásemos todas las pastillas en un mismo lugar, no va a darse. Por tanto, hay que seguir instrucciones para que puedan darse y el proceso sea exitoso. De la misma manera, apreciados, Dios tiene para nosotros instrucciones, ha dejado una guía especial. Y cuán importante es poder seguirlas y seguramente, como dice la palabra de Dios, nos irá bien. La cajita de esa fluorescencia trae las instrucciones. Claro que sí. Hay que colocar 1 o 2 de acuerdo también a la planta. Y la palabra de Dios se convierte como en la cajita de instrucciones, no solo en el ejemplo de la fluorescencia, que es muy importante y es muy evidente de que el cuidado de las plantas ornamentales tienen el propósito justamente de crear hojas verdes, flores llamativas, que puedan darle al ambiente una tranquilidad y una luz y un color y un aroma completamente especial al sitio donde están, pero hay que seguir fielmente esas instrucciones. Yo creo, pastor, que ahí está el secreto. Hoy por hoy queremos que las cosas funcionen muy rápido. A veces ni siquiera compramos un electrodoméstico, algún elemento, y ni siquiera acudimos a la guía de instrucciones, al manual de instrucciones, sino que queremos nosotros mismos hacer que funcione y pronto. Sí. Pero radica de una manera muy importante el éxito para que las cosas funcionen bien en seguir debidamente las orientaciones del fabricante. Sí, hace algunos días atrás mi esposa compró un artefacto para decorar nuestro hogar y este servidor, en el afán de estrenarlo, lo conectó inmediatamente y no encendía. Y entonces allí en el tomacorriente empezaba, ¿será que le falta contacto? ¿Qué ocurrirá con esto? Y estaba a punto de regresar al sitio donde habíamos comprado ese pequeño asunto decorativo para ver qué era lo que pasaba. Y mi esposa me dice, ten calma, lee primero las instrucciones. Y cuando tomo ese tiempo, descubro que hay un papelito allí que dice en la hojita de instrucciones, retire una pestañita plástica que hay allí muy pequeña para que el contacto con la electricidad pueda hacerse realidad. Claro. Y noten que en la palabra de Dios se señala que nuestro crecimiento en la vida espiritual también tiene instrucciones por seguir. No siempre todos los tiempos son buenos. Hay momentos complicados en la vida, en la cual pues la palabra de Dios también nos señala cómo enfrentar esos momentos difíciles. Nosotros podemos ser fieles al Señor, pero no nos exime de pasar tiempos complicados. Así es, la palabra del Señor, por eso también a través del mismo Jesús, de los profetas, los discípulos, nos deja claro, sin duda alguna, que el Señor está presto. De hecho, en el libro de los Salmos podemos encontrar que muchas son las aflicciones que puede vivir el justo. Un justo, una persona fiel. Pero está la esperanza de que de todas ellas le librará Jehová. Así que definitivamente la fidelidad no necesariamente garantizará que todo saldrá como nosotros desearíamos y queremos. Pero sí, sin duda alguna, saldrá de la manera en que el Señor ha dispuesto y es la mejor manera para nosotros. Y dentro del pacto de ese plan de salvación que Dios ha establecido, dentro de esos compromisos que Dios establece, nos da la oportunidad de probar la fidelidad de Dios frente a ese pacto. Frente a esos momentos complicados de la vida que todos enfrentamos, Dios coloca algunas pruebas, algunos puntos cardinales muy esenciales para desarrollar nuestra fe. Y uno de los cuales que próximamente en nuestros próximos programas vamos a desarrollar es sobre el aspecto financiero del ser humano. Cuando nosotros somos fieles al Señor en el cumplimiento de lo señalado por el Señor, entonces Dios va a abrir, utilizando una ilustración muy hermosa, las ventanas de los cielos para derramar sobre nosotros bendiciones hasta que sobreabunden. ¿Querrá decir esto, Pastor Rebollo, que cuando no somos fieles,
nos estamos perdiendo de las bendiciones de Dios. Definitivamente, pastor, así es. La fidelidad abre el camino. Dios tiene abundantes bendiciones para sus hijos. De hecho, a veces nosotros nos convertimos precisamente en los obstáculos para verlas y recibirlas, pero Dios las tiene. Y qué bueno que en medio de todo eso, y la fidelidad en la parte de financiera, ¿cierto? A través de ese porcentaje que Dios ha determinado que es de Él. Qué bueno que el Señor, y no solamente en eso, sino también en la parte de la generosidad, Dios no nos pone, o cuando la palabra de Dios habla de esto, no nos dice, no lo hagas y verás. No, Dios al contrario expresa, apreciados, probadme en esto. Es decir, háganlo, sean fieles, sean generosos y se darán cuenta, sin duda alguna, de las grandes bendiciones que tengo para ustedes. Eso es definitivamente un amor maravilloso. Qué bonito, porque bien podríamos pensar que Dios impone las cosas, y aunque podría hacerlo porque es el dueño de nuestra vida, el dueño de todo el universo, está en su derecho de coaccionar al ser humano y decirle, así como a veces en los hogares, si no tiendes tu cama te doy 3 correazos, y obedecemos entonces por miedo al castigo. Toca. Si no haces las tareas no vas a salir a jugar con tus amigos. Entonces esas acciones nos llevan a nosotros obedecer las instrucciones porque vamos a recibir de cierta manera pues una alegría por esa obediencia. Con Dios no sucede así. Dios no coacciona los desafíos de obediencia al cumplimiento de sus compromisos con los seres humanos. Dios utiliza el método de probar el amor de Dios. Todos los desafíos que tú encuentras en la palabra de Dios están basados en esa fuerza que Dios hace para que podamos encontrar en el Señor fortaleza para aceptar esos desafíos y desarrollarlos con su poder y su ayuda. Y cuando hablamos en el área de finanzas, estamos hablando de ciertos deberes en donde Dios dice, no solamente hay que hacer esto y aquello, sino que aún indica a dónde llevarlo, a dónde desarrollar nuestro compromiso financiero. Y ese método de Dios también es maravilloso. Porque alguien podría suponer, bueno, Dios pide esto o aquello, así que yo voy a hacerlo de esa manera como Dios lo dice, pero en el sitio donde yo quiera hacerlo. Y con Dios no es así. La palabra de Dios indica claramente que es a través de la familia de Dios, a través de su familia espiritual en esta tierra, a través de la iglesia, que se desarrolla el programa de fidelidad y de generosidad con las cosas de nuestro Dios. Así es. De esta manera, Dios está trabajando en nosotros, desarrollándonos para el cielo, para que la fe crezca. Definitivamente ser fiel a Dios en la generosidad, en el diezmo, hacerlo donde Él ha dicho, para lo que Él ha establecido, definitivamente es un asunto de fe, porque si creo en Dios, en lo que Él ha dicho, yo sencillamente voy a actuar. Él se encargará del resto. Además, nos permitirá crecer juntos, como familia. Tú mencionaste al comienzo de nuestra conversación un versículo que el Señor Jesús dejó expreso, muy sencillo de entender, pero también aplicable al manejo financiero. Claro que Primero es el reino de Dios. Cuando nosotros recibimos las bendiciones de Dios a través de nuestras finanzas, lo ponemos a Él en primer lugar. Y eso acrecienta, eso desarrolla, eso hace germinar nuestra historia de fe con el Señor. Y ese compromiso que Dios hace no es simplemente el que hagas así como yo te digo, sino que además el ser humano está en esa libertad de hacerlo como Dios pide. Pero Dios hace fuerza, como cualquier padre humano lo hacemos frente a nuestros hijos, para que nuestros hijos aprendan a tomar decisiones. Y nosotros como padres terrenales
Hacemos fuerza para que nuestros hijos tomen decisiones sabias para la vida. Nuestro Dios hace exactamente lo mismo. Nos da plena libertad para reaccionar frente a los compromisos que tenemos, pero hace fuerza en su interior para que podamos hacerlo conforme a lo que Él ha mencionado. ¿Y sabe, pastor? ¿Por qué? Porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Definitivamente, aunque nos ha dado libertad, Dios sabe cuáles son las mejores decisiones que debemos tomar. Por tanto, si atendemos su voz, si le obedecemos, si seguimos sus instrucciones, definitivamente podemos avanzar hacia ese día maravilloso donde disfrutaremos de la linda esperanza de la eternidad con Dios. Sí, por eso es muy importante que cada uno de nosotros tome su Biblia y descubra por sí mismo ese pacto de amor, las implicaciones que tiene el que tú y yo podamos aceptar el plan de salvación. Y por eso, mis queridos amigos y hermanos, es tan importante que todos los días tomes un ratito para estudiar la palabra de Dios, para que sistemáticamente tú puedas obedecer la instrucción del Señor. La obediencia a los mandamientos del Señor, la obediencia a los requisitos del pacto de amor del Señor, se convierte no en como la paga de esa bendición. No pagamos las bendiciones de Dios. Son la consecuencia de aceptar esos regalos pactuales que Dios nos da. Dicho de otra manera, pudiéramos decirlo, nuestra obediencia a los mandamientos y a los requerimientos que Dios da no son la condición para recibir la bendición de Dios, son el resultado de recibir las bendiciones de Dios. Lo inicial, ya lo hemos dicho, Así es. Escuchar la voz de Dios. Así es, y por eso incluso en el tema del plan de la salvación ya está claro de que es por la fe en Él. Es por nuestra relación con Él. Él lo dio todo. Sin embargo, hay una parte dentro de ese pacto que debemos realizar. Así también en la parte de la fidelidad. Por eso, pastor, definitivamente y apreciados, es importante saber que lo que Dios ha determinado para nosotros ni siquiera es un asunto difícil. Algunos han considerado que ser hijos de Dios, cristianos en este mundo, es muy difícil. Pero yo creo que es más difícil perderse, pastor. Sí. Es más difícil perderse, es más difícil ir por un camino diferente. De hecho, siguiendo el capítulo de Deuteronomio 28, vamos 2 capítulos más. En el capítulo 30 de Deuteronomio aparece que Dios, cuando dio estas orientaciones a través de Moisés, dejó claro de que no eran difíciles. Sin duda alguna, el Señor les iba a sustentar de una forma especial. Bueno, hemos terminado por hoy. Pastor Joel Rebollo, mil gracias por dedicar este ratito para que juntos podamos cada día ser construidos en la palabra del Señor. Despídenos, por favor, en una breve oración. Claro que sí. Oremos. Padre Celestial, glorioso Señor, gracias porque por amor, por misericordia, te has dispuesto a hacer pacto con tus hijos. Amén. Sin merecerlo. Oh Dios, aún cuando dejamos de mirarte, dejamos de escucharte, aun cuando nos vamos lejos de ti, tú insistes y has dejado orientaciones, has dejado guía y has dejado lindas promesas para nosotros. En este pacto tú has puesto la mayor parte. Amén. Y solo esperas que podamos responder con amor, que podamos aceptar, oh Dios, con una hermosa disposición para avanzar a tu lado. Bendice a cada uno de los que siguen estas lecciones y permite que podamos avanzar en el estudio de tu palabra. Amén. Gracias por tu amor y bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Y será hasta la próxima. Que Dios les bendiga y les guarde en una próxima entrega de Lecciones de Esperanza.